Tenemos visitas, Pablo Matkovich, bienvenido, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Qué tal a todos los que están aquí en la radio? Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, y felicitaciones porque una nueva comunidad, una nueva institución, entidad se ha creado y en mucho tenés que ver, la comunidad eslava. Los de origen eslavo que viven en Villa María, pudiste reunirlos poquito a poco, un montón de apellidos que teníamos alrededor nuestro y que tienen casi un mismo origen, ¿no? Exactamente, Sergio, vos dijiste poquito a poco. Esto con el correr de los años uno ha ido conociendo personas de apellido de origen eslavo y bueno, llamaba la atención que con todo ese legado rico que había en la ciudad no hubiera nada conformado, una colectividad, una asociación y bueno, entonces decidimos con un grupo de amigos hacerlo. Hubo etapas en esto de conformar. Un primo mío, el Cristian Polaquito Matkovich Telgarex, fue quien era un gran impulsor de esta idea. Él estuvo en Europa y no pudo conocer sus antecedentes eslovacos, no pudo acceder a familiares, digamos. Lamentablemente su desaparición física hizo que el proyecto por ahí se enlenteciera, además de la pandemia, pero bueno, una vez que uno se acomodó un poco, empezó a hablar con más gente y empezaron a ver gente que por ahí tenía la misma iniciativa que yo y lo fuimos conformando. Tenemos polacos, bueno, nos decía fuera de aire, ¿por qué eslava? Bien. Para no dejar fuera las familias que son de pueblos que quedaron en países muy pequeños, como por ejemplo estábamos hablando del famoso restaurante Palevich de la ciudad, que ellos son de origen bielorruso, por ejemplo, o los Telgares eslovacos, familias eslovenas, montenegrinas. La gran diáspora se produjo de países como Ucrania, Polonia y Croacia. Hay muchos croatas, descendientes de croatas. Así que bueno, para no dejar a nadie afuera y que se sintieran incluidos, porque ellos no podrían de otra forma conformar una colectividad, fue esta idea. Por otra parte, yo estuve viviendo 10 años en España y viajé mucho al mundo eslavo. Y cuando uno está en Europa se da cuenta que hay tres culturas dominantes. Están los pueblos germánicos, los pueblos eslavos y los pueblos latinos. Después, como en todo el mundo está lleno de fronteras, el ser humano se las ingenia para poner fronteras en todos lados, pero esta gran cultura de los pueblos eslavos, uno puede estar en Polonia, puede estar en Bulgaria, que está a 2.500 kilómetros y los paisajes son los mismos, las personas son las mismas, la idiosincrasia es la misma. En realidad el pueblo protoeslavo es de una región de Galicia, que está entre Ucrania y Polonia, y bueno, desde ahí empezó a conformar distintos países. Hoy son 13 los países eslavos, están los eslavos orientales, los occidentales y los del sur. Te los puedo repetir pero a cada uno, pero la idea principal es tratar de dar entidad a esta cultura eslava, porque las comidas son las mismas con distintas variantes y bueno, y a su vez mostrar el legado de estos pueblos eslavos que con sus descendientes dejaron un prolífico legado en la ciudad. Estaba viendo el diario de hoy, en la página 3 está justamente un acto que hizo la comunidad junto con el municipio para reconocer a eslavos y aparecen personas que son muy conocidas públicas, como un juez federal, ex juez federal, Roque Ramón Rebac. La verdad que una excelente persona y lo que queríamos destacar de él... Ucraniano, de origen ucraniano, ha estado en Ucrania, nos contó muchísimas cosas que no sabemos de Ucrania, pero principalmente lo queríamos destacar porque ella ha sido reconocido con muchos galardones en su área y por el municipio hace poco también, cuando se jubiló. Que Roque decidió quedarse a vivir en la ciudad, teniendo la posibilidad de volver a su corriente natal, tiene parientes en Apóstoles, en Misiones, donde hay una colectividad ucraniana muy grande, o podría haber decidido vivir en cualquier lugar del mundo, y sin embargo él elige nuestra ciudad para vivir y eso me parece muy rescatable. El doctor Bauk.
El doctor Bauch. Es nuestro favaloro. Nosotros nos apoderamos de Ballesteros, lo sabemos. Bueno, pero estudió el secundario acá, en la Escuela del Trabajo, sí, y siempre estuvo relacionado, y viene, acá, claro, atiende. Sigue a sus pacientes, no los deja, a pesar de que él podría tranquilamente ya operar y no tener nada que ver, los acompaña durante años. La verdad que sus valores humanos son altísimos, y de hecho, para destacar en la premiación, como cuando es colectividad, además de destacar a una persona por sus logros, también se hace mucho hincapié en la persona de la familia que buscó sus raíces, que integra su familia con el pueblito de origen. A eso le damos mucha importancia. Entonces yo le decía al Cachibao que Karen, su hija, tenía el mismo mérito en este premio que él, y él estaba muy contento con eso. Entonces, porque la hija, según estoy leyendo, se ha destacado por su labor en el hogar croata de Córdoba. Exacto, da clases de idioma a niños y tiene mucha relación con los pueblos de origen croata. Jakovski, que nosotros es un apellido que tenemos asociado al básquet por el Otón, me decías fuera de aire que el abuelo es una eminencia que trabajó en el embalse. Exacto, fue el ingeniero inspector del embalse, o sea, una figura clave en lo que es la construcción de un embalse que aseguró nuestra soberanía energética, y por otro lado, una familia que nos ha dado muchos deportistas de altísimo nivel, no solo Otón. Es más, el padre del Otón era un gran nadador de aguas abiertas, precisamente en el lago. El padre de Otón fue el que vino a vivir a Villa María. Y bueno, Otón, con su salto inicial en la Liga Nacional del queridísimo Jonas Knudel, y que ese proceso basquetbolístico terminó, su colorario fue la medalla de oro en Atenas 2004. La generación dorada. Esa generación dorada. Bueno, esa generación dorada son los hijos de esa Liga Nacional de Básquet, en el cual Otón fue figura muy protagónica. Así que, personaje de mucha relevancia. Pablo, ¿pudiste en tus años en Europa ir a los orígenes, ir al lugar de donde viene el apellido Matkovic? Exactamente. Tengo primos allá y pude ir y conocer, y la verdad que es un pueblito maravilloso. Se llama Merkopalj, está cerca de Rijeka. Rijeka en croata significa río. Antiguamente se llamaba Fiume, que también es río en Italia. Claro, entonces para muchos italianos Fiume le resulta muy familiar, porque la zona norte de Croacia está muy relacionada con Italia y tiene 1500 habitantes. Una vez subí un videito en YouTube recorriendo sus calles, que de hecho en la fiesta de las colectividades la municipalidad decidió pasarlo en sus pantallas también, así que muy, muy agradecido. ¿Qué sentiste vos, más o menos, cuando te vas aproximando al pueblo, cuando vas llegando, vayas, no sé si llega el tren o en un ómnibus, se llega o en un auto alquilado, pero cuando se va acercando el pueblo donde tiene origen tu sangre, ¿qué sentiste en ese momento? Mira, mi experiencia hace que cuando estaba llegando sentí expectativa, pero cuando llegué sentí una emoción especial, que te sentís de ahí y no entendés por qué. Entonces, por eso hay muchas personas que están haciendo turismo genealógico, porque es algo maravilloso. La emoción que sentí es una cosa más inolvidable de tu vida. Te lo preguntaba a propósito porque tuve la suerte de ir a un pueblito, Orbassano, también en el norte de Italia, donde son los Baudañoto, y es inexplicable lo que me pasaba. Yo sabía que la iglesia de Orbassano la había hecho mi bisabuelo con mi abuelo, los bancos, el confesionario, y bueno, no me quería ir de esa iglesia, no quería salir de ahí. Entonces quería saber si nos pasa a todos. Sí, yo creo que nos pasa a todos, y bueno, la particularidad en este caso en un pueblito muy chico, con la iglesia, el cementerio al lado, ir a ver ancestros que estaban todavía ahí, un bosque, y ir a cosechar almendras,
al bosque con mis primos, con sus familias, encontrar la montaña de cada familia, porque es un pequeño valle de los Alpes Dináricos, que son los Alpes que vienen de Suiza, y una vida en contacto con la naturaleza muy especial, un pueblo de leñadores, a 1500 metros sobre el nivel del mar, pero a 30 kilómetros de la costa. Y la verdad que ver esa vida maravillosa y con mucho frío, nieva 8 meses al año, y saber que mis abuelos vinieron a Brasil primero y después al Chaco, a la frontera, porque como ellos no sabían el idioma, no le daban demasiadas oportunidades, entonces vinieron a pelear sus tierras con los pueblos originarios, y en ese calor húmedo chaqueño, y pensar en su pueblito que nieva 8 meses al año, de frío seco, es decir, todas las vicisitudes que pasaron, ¿no? Y todo el sacrificio para lograr salir adelante y formar un país como lo hicieron. Pablo, bueno, empezaron en esta fiesta de las colectividades, la primera que les toca a ustedes que se conformaron. ¿Cómo están funcionando? ¿Se reúnen periódicamente, una vez al mes? ¿Cómo se acerca alguien que nos está escuchando y dice, che, yo tengo mi abuela, mi señora tiene la abuela coprivica y siempre reivindica está en la Carlota, ¿no? En la Carlota estaba doña Marta y siempre reivindicaba que era montenegrina, ¿no? Sí. ¿Cómo hace alguien que nos está escuchando y dice, pucha, me quiero acercar a esta gente para ver, para charlar, para averiguar sobre mi pueblo, el pueblo originario mío? Exacto, bueno, hay gente que me ha escrito a mi Instagram y Facebook, y ya tenemos un Facebook y estamos por hacer un Instagram de la comunidad. Esto ha sido muy rápido. Cuando fuimos con la idea que teníamos de conformar la municipalidad, la gente de Relaciones Institucionales se entusiasmó mucho y nos hizo entusiasmar a nosotros con obtener la personería jurídica. Entramos a un programa que se llama Pertenecer, y enseguida nos agregaron, nos añadieron al grupo del foro de las colectividades. También nos recibieron de forma excelente las demás colectividades, y cuando nos quisimos acordar estamos participando activamente en lo que fue la fiesta de las colectividades del 8 de noviembre, y la verdad que una multitud y una gran camaradería. Trajimos un grupo de Mendoza, los Planinieri, que son montañeses en croata, así que trajimos un grupo, estuvimos practicando un montón de comidas para ofrecer en la carpa, y bueno, sin querer ya somos una colectividad más. Entonces se contactan a través del Facebook, que es Colectividad Eslava. Colectividad Eslava, directamente ahí toman contacto para empezar a participar. Se nos escapó alguno de los apellidos muy conocidos en la villa que para mencionar. Sí, por ejemplo, de estos 10 que destacamos en la fiesta de la colectividad, yo tengo una gran admiración por Ricardo Kamiaski. La cantidad de veces que ha viajado también. Exactamente, que ha viajado allá, y el amor que siente por su Polonia, y bueno, y la vida que ha realizado, más de 3.000 programas, y lo que ama Villa María. Después, deportistas, elegimos a Enzo Marusic, que es una joven promesa del básquet local y que su padre era jugador de básquet. Pero tenemos a un chico Camés que jugando a la primera del jockey, el chico Betiol Nicevic siendo una gran promesa en el handball, Tomás Concurate en el ajedrez, y así podemos seguir con un montón de apellidos eslavos que destacan hoy en el deporte. Así que vamos a seguir tratando de destacarlos, porque creemos que realmente son dignos de mención. Bueno, en el buen sentido de la palabra, usen los medios de la cooperativa para comunicarse también, porque el diario llega a 32 localidades todos los días, y las actividades que vayan teniendo seguramente de algún pueblo cercano, de alguna localidad cercana, se les va a agregar alguna persona también. Bueno, muchísimas gracias. Sí, con la universidad ha empezado a venir más gente con apellidos eslavos, porque viene gente de la región, y eso también nos dio fuerza para conformar la colectividad. Hubo 2 olas de inmigración, la que bien retrató Jesús Chirino en el diario cuando llegaban las carretas donde era la Plaza Manuel Anselmo Campo.
Bueno, ese tren que llegaba a Rosario durante muchos años era hasta acá, llegaba hasta Villa María y traía muchas personas inmigrantes que iban a las colonias, dentro de ellas muchas personas esclavas. Y después la segunda inmigración fue cuando se inauguró el tren La Francesa, que traía gente que del Chaco, del Santa Fe chaqueño, de Formosa, de Corrientes. Esa es la estación, la vieja estación que está en el Parque Pereira y Domínguez. Exactamente. Que venía de la línea de San Francisco. Exactamente. Yo tuve una oportunidad hace algunos años entrevistando a un periodista de ustedes, a Raúl Ocelli, porque su familia había venido de esa forma, creo que la Playosa era. Y bueno, de hecho, al frente de La Francesa, en el almacén de ramos generales de los Nisetich, en ese barrio había muchas familias de origen croata y polaco. Y ahí nomás, bueno, te bajabas del tren y te establecías. Exactamente. De hecho, destacamos a una vecina de ustedes, acá de San Luis Isla Madrid, Mari Nisetich Baricheval, con 92 años, que ha sido muy emocionante. Lamentablemente hemos sufrido la pérdida anoche de ella, pero la pudimos reconocer en vida. Mari fue una persona muy especial que trabajó en la farmacia Pinardi muchos años y tenía 20 ahijados, porque era la que le informaba por primera vez cuando le daba el test de embarazo positivo a muchas madres solteras o jovencitas. Y la elegían como madrina. Así que ha sido un referente en la ciudad. Y bueno, recibió su hija el premio, pero su hija nos comentó que cuando le fue a contar, ella sonreía mucho, ya estaba padeciendo una neumonía y anoche dejó de existir. Pero la verdad que ha sido una alegría, porque muchas veces los premios estos son post-mortem y es importante que la persona los reciba en vida. Veo que están rescatando un montón de historias a partir de la conformación, de averiguar qué ha hecho cada uno con su vida aquí en Villa María. Bueno, apasionante tarea de reconstrucción y para adelante, buenísimo. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecer a las demás colectividades y al equipo de la municipalidad que le ponen una gran vocación y empeño para que salga bien la fiesta, y cada vez pasito a pasito va a ir sumando más colectividades y más gente. Fátima, ¿no? La del pertenecer. Fátima, y bueno, pero no me quiero olvidar de Sabrina, de Diana, y bueno, todo el equipo de Marcos y Noelia. Sí, a nosotros también nos ha ayudado, porque hemos conformado una unidad de medios autogestivos de todo el país, y toda la papelería que es tan agobiante ante la inspección general, presentar todos los papeles. A nosotros nos tocó Fátima, y entra en esa computadora, vuelan los dedos y te hace, te pone en regla, te hace existir legalmente. Ayudan mucho porque tienen experiencia y totalmente, uno no, claro. Un saludo para ellas también, que lo han hecho con clubes de Babi, un montón de instituciones, entidades de la ciudad a las que les cuesta tener al día los balances, tener al día todo lo que implica, y son funcionarios que funcionan. Exactamente, porque es raro encontrarlos. Bueno, Pablo, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a todo tu equipo.